En este video tutorial aprenderemos sobre cómo utilizar la hoja de cálculo pero de la herramienta G Suite. En este caso vamos a saber utilizar a Google Sheet o la hoja de cálculo de Google. De la misma forma, 7 pasos elementales vamos a tratar de entender desde el paso 1 de cómo se ingresa una cuenta Google y mediante esta cómo crear hojas Sheets, saber cómo guardar y la forma automática de utilizar la nube con esto de el manejo Sheets, las filas y columnas y celdas que también tiene Sheets, como también los formatos, la gestión de fórmulas, los gráficos estadísticos y finalmente la exportación e impresión de una hoja Sheets. Comencemos entonces. Una cuenta Google es la que me va a permitir realizar el uso de la herramienta Sheets o la herramienta hoja de cálculos propiamente dicha. Para ello yo voy a tener que iniciar una sesión y dentro de esta sesión nosotros tenemos nuestras cuentas institucionales, por lo cual yo voy a ingresar por la mía. Y una vez dentro veo que tengo mi icono, en este caso mi fotografía, me voy a dirigir a este icono basado en 9 pequeños cuadrados. Y dentro de estos, a pesar de que tengo los enlaces con hojas de cálculo, me importa un poco conocer a Drive. Drive es el repositorio donde yo puedo guardar mi información en la nube, el espacio que me da en sí Google, con su herramienta o con su servicio G Suite. Entonces, para crear una hoja de cálculo simplemente yo me voy a dirigir al botón nuevo y en el botón nuevo tengo la forma de crear archivos, crear carpetas, subir archivos, entre otros. Como también tengo acá las herramientas ofimáticas que tiene Drive, entre otras, ¿no? Y acá tengo justo la que dice hoja de cálculo de Google. Entonces en este momento está cargando la hoja y yo tengo varias alternativas. Primero, este módulo de menús, con el botón control y el scroll del mouse puedo incrementarlo o decrementarlo, ¿no? En este caso yo lo voy a trabajar con 125%. De la misma forma, si yo quiero un poco más ampliar las celdas, tengo en la barra secundaria o en la barra de herramientas, tengo el zoom, donde también yo puedo especificar hasta un máximo de 200%. Yo lo voy a dejar trabajando en 100%. Entonces, esta es la forma correcta como yo puedo crear una hoja de cálculo de Google mediante el repositorio Drive utilizando una cuenta institucional. Una vez dentro de la hoja de cálculo de Google, lo primero que tengo que hacer es colocar siempre el nombre con el que voy a trabajar mis ejemplos, mis cálculos, ¿no? Entonces, donde dice hoja de cálculo sin título, yo le voy a colocar el término ejemplo de hoja 1, por ejemplo. Entonces, cuando yo le coloco un nombre, automáticamente me está indicando que el documento se ha guardado en Google. Y de la misma forma, las últimas modificaciones realizadas se hicieron hace unos segundos. Esa es una forma como me está demostrando de que la hoja automáticamente me está haciendo el tan clásico conocido Control G que se utilizaba en Microsoft Excel. Pero en este caso yo hago esta connotación. Por ejemplo, si yo ingreso datos en la celda A1, ya conoces desde ahí, automáticamente estos datos se están guardando sin que yo haya presionado la combinación respectiva. Esa es una de las ventajas que se tiene cuando se trabaja este instrumento directamente a la nube. Entonces, desde ahí todo avance que nosotros vayamos haciendo va a tener o va a repercutir esto. De la misma forma, si nosotros queremos retroceder o queremos adelantar modificaciones, tenemos los botones Control Z y Control Y que me van a permitir hacer esos desplazamientos, pero la hoja por sí sola siempre se va guardando. Entonces esta es la forma como automáticamente se guarda una hoja y se comienza a trabajar con ella. Con respecto a las columnas y a las filas que tiene Google Sheets, tal igual como en Excel se ha visto, columnas en letras, filas en números.
Y si yo quiero desplazarme hasta la última columna de esta hoja, yo simplemente presiono la combinación de teclas Control y la flecha hacia la derecha. Y veo que solo me desplaza hasta la columna Z. Vamos a ver por qué. De la misma forma presiono Control, flecha hacia la izquierda. Y lo mismo con los números. Me desplazo con el término Control, flecha hacia abajo, donde tengo el número de 1000 filas. Y también Control, flecha arriba para desplazarme a la primera parte. Pero en sí, ¿cuántas columnas o cuántas filas puede llegar a tener una hoja Sheets? Veamos. Según el repositorio de Google, las hojas de cálculo pueden tener un promedio máximo de 400.000 celdas distribuidas en 256 columnas, y las hojas pueden subirse a Google Docs, en este caso mediante Drive, ocupando un máximo de 20 megabytes. Entonces nos está dando la limitación de cómo yo puedo tener este tipo de columnas, este tipo de filas. Pero entonces, ¿qué pasa si yo quiero desplazarme hasta el último elemento y quiero ver qué otra columna puedo agregar? Muy bien, voy a presionar el botón suprimir para borrar el término de datos. Ubico acá en la celda A1 y presiono la combinación de teclas Control, flecha hacia la derecha. Y en efecto yo puedo agregar un valor acá, que en este caso sería 26. Este sería la columna, el número de columna. Y si yo quiero ingresar otra columna más, nuevamente me dirijo hacia el encabezado de la columna, hago clic derecho. Vamos a ver si se puede ver mejor. Voy a decrementar el tamaño. Voy a hacer clic derecho y puedo insertar o una columna a la izquierda o una columna a la derecha. En este caso yo quiero hacer la inserción hacia la derecha. Y en efecto comienzan a ver los números pares. Y en efecto yo puedo seguir ingresando hasta un máximo de 256 columnas. Lo mismo si yo me desplazo hacia la izquierda y me dirijo hacia la última fila. Yo voy a agregar acá las 1000 filas que se han ingresado de la misma forma, ¿no? Me ubico en el encabezado de fila, hago clic derecho e inserto una fila debajo. Y en efecto desde ahí se está haciendo un conteo respectivo. De la misma forma, si yo quiero por ejemplo ingresar 10 columnas, o perdón, 10 filas, hago esta selección y de la misma forma clic derecho y me dice que se van a insertar debajo 11 y en efecto va haciendo los conteos. Pero vuelvo a repetir, este conteo se limita, este ingreso se limita ya sea por columna por fila al número de máximo 400.000 celdas como se ha mencionado acá. Vamos ahora a tocar el tema sobre los formatos. De todas maneras voy a ampliar el zoom de mis barras. Voy a trabajar con 125. Me voy a ubicar en la celda B2 y voy a colocar una serie continua. Como también en la columna C2 voy a colocar una serie periódica. Y lo mismo vamos a ver cómo se trabajan las fechas. Tú ya sabes muy bien que yo puedo ampliar entre columna y columna el ancho que puede tener esta. De la misma forma yo también puedo ampliar la altura entre fila y fila. Voy a seleccionar estos datos. Y lo mismo. Yo tengo la ventaja que en la barra de herramientas puedo crear un tipo de enmayado. Y en este tipo de enmayado puedo disponer el tipo de borde, un borde simple y completo. De la misma forma, en esta misma barra me voy a dirigir a la zona de alineaciones. Voy a hacer una alineación centrado horizontal, como también al costado tengo la alineación vertical, en este caso al medio, ¿no? Esas son las formas como estoy trabajando sus formatos. Más aún, toda esta celda que estoy seleccionando también puede tener un color, ¿no? Color de relleno, en este caso yo le voy a poner color amarillo. ¿Qué más se puede hacer? Puedo determinar las famosas series, tal igual como se te enseñó en Excel. Tengo 1 y 2, acá yo voy a tener menos 10, menos 2, y acá voy a tener una fecha. Muy bien, entonces selecciono estas dos, me dirijo a la muesca
inferior derecha cuadriculada, este pequeño cuadrado. Voy a jalar las series, entonces hasta acá voy a generar. Lo mismo acá, selecciono estas dos, muesca inferior y me dirijo hacia abajo. Y de la misma forma con las fechas, muesca y simplemente arrastro hacia abajo y tengo también este conglomerado, tal igual como funciona en Microsoft Excel. Nosotros también podemos configurar la forma como se puede mostrar, en este caso, una fecha. Yo, por ejemplo, quiero seleccionar esta fecha y esta fecha va a tener un formato diferente con respecto a sus categorías. Para ello existe el menú formato y dentro del menú formato me voy a la pestaña número y voy a elegir acá algún tipo de formato. Tengo los formatos de fecha, pero si yo quiero tener mejor especificación me voy más al término más formatos y dentro de ellos tengo más formatos de fecha y hora. Y justamente acá yo puedo especificar cuál es el que podría utilizar. En este caso voy a disponerlo acá, este molde, y voy a aplicar. Entonces tengo esta forma, voy a ampliar un poco la celda, en este caso la columna. Voy a seleccionar estos datos y de la misma forma los voy a centrar. Entonces ya tengo esta especificación. De la misma forma podemos agregar colores personalizados. Y en este caso G Suite tiene una nueva cláusula llamada temas. Veamos de qué trata. Voy a seleccionar todo este rango. Me voy a dirigir a la pestaña formato y voy a comenzar con los temas. Los temas en sí son configuraciones de tipos de letras y hasta modos alternos que pueden cambiar en la graficación. Puedo utilizar este denominado momentum, donde solo estoy viendo que está cambiando los textos, pero también va a modificar sus gráficos. Y así como personalizo un tema, de la misma forma lo cierro. Dentro de la pestaña formato también tengo lo que son los colores alternos. Y en los colores alternos yo también puedo escoger algunos estilos predeterminados. En este caso yo quiero este tipo de estilo predeterminado. De igual forma lo cierro. Y para que haya mayor visibilidad, voy a seleccionar estas columnas y voy a cambiarle el color de letra, el color de texto. Puede ser un color blanco, ¿no? Entonces, de esta forma yo ya le estoy dando un poco más de estética utilizando la hoja Sheet. Con respecto a las fórmulas que tiene Google Sheet, algo muy parecido también ocurre con Excel y es casi simbiótico. En este caso, por ejemplo, yo quiero obtener la suma de estas dos celdas en su contigua. Lo mismo, me ubico en la columna y voy a hacer una inserción de una columna a la izquierda. Y así como en Excel, siempre agregamos el símbolo igual para poder insertar una fórmula. En este caso yo agrego esto y le digo que esta celda, en este caso B3, se sume con esta otra, con la celda C3, ¿no? Si yo tengo este problema porque ha copiado la fórmula anterior, tú ya sabes muy bien que esto lo arreglo de este formato, número, y le digo que tenga la función número. Puedo quitar o aumentar decimales. Aquí está la fórmula, la posición, ¿no? En este caso voy a reducir los decimales. Y lo mismo, muesca inferior derecha y arrastro hacia abajo. Y como verás, también respetan las mismas fórmulas, pero de forma inteligente. También podemos utilizar funciones básicas. Yo, por ejemplo, quiero tener la suma de toda esta columna. Me voy a ubicar en la celda B13. Me voy a dirigir al icono de la barra de herramientas de funciones y voy a escoger, por ejemplo, suma. Si ves ahí la leyenda, las separaciones por punto y coma se realizan cuando quieres varias celdas independientes. Pero si yo quiero un bloque, bueno, simplemente me ubico en B3 y arrastro con el mouse hasta B2 y tengo la suma. Lo mismo puede pasar con respecto a la operación o a la función promedio. Selecciono a C13, me dirijo a funciones, promedio. De la misma forma selecciono todos estos elementos
Voy a hacer lo mismo con esta columna. En este caso esta columna toma, vamos a ponerle un encabezado. Suma de series. Listo. Me dirijo justamente a la columna D13. Y lo mismo. Funciones. Y voy a contar. Pero en este caso, ¿qué pasaría si yo no tuviera este número limitado de celdas? Desde D3 hasta D12. ¿Qué pasaría si yo tuviera 2000 celdas? Entonces yo me puedo ubicar en esta primera y presiono la combinación de teclas Control Shift y flecha hacia abajo. Y automáticamente me selecciona todo el bloque que contenga datos. Si no estuviera, solo el bloque respectivo. Y presiono Enter. Vemos qué pasa con las fechas. De la misma forma voy a aperturar una nueva columna. Hago clic en la columna E, clic derecho y voy a insertar a su izquierda. Y quiero, por ejemplo, obtener los procedimientos fecha mínima o fecha mínima y fecha máxima. Los valores quiero tener. Entonces me ubico en la celda F13 y lo mismo. Quiero obtener el mínimo desde esta fecha, Control Shift flecha abajo hasta la otra fecha. Y lo mismo esta, obteniendo un máximo desde esta celda hasta la última celda. Puedo seleccionar estos datos para que haya una mayor visualización. Color amarillo lo puedo colocar. De la misma forma estas que se han ido trabajando en color amarillo. Google Sheet también tiene una forma particular de realizar gráficos estadísticos. Para ello lo que voy a hacer es primero seleccionar el rango de datos y el gráfico que quiero elaborar. Desde la celda B3 voy a hacer un arrastre hasta la celda C12, todo este bloque. Vamos a hacer una inserción desde su pestaña o menú. Voy a escoger gráfico. En este caso me está haciendo el dibujo respectivo del gráfico, ¿no? Vamos a ubicarlo por acá. Lo vamos a ampliar para después ubicarlo bien. Ya está. Entonces, ¿qué podemos hacer con este gráfico? Primero, veo que los colores no son tan adecuados. Por tanto, yo voy a hacer doble clic sobre estas barras. Para ello se activa este menú que dice editor de gráficos. Dentro de ellos la pestaña personalizar y voy a cambiar ahí el color. Voy a poner un color azul. Lo mismo voy a seleccionar el otro conglomerado de datos. Y también le voy a colocar un color un poco más claro. Listo. ¿Qué más podemos hacer? Así como lo hemos hecho en Excel, también de esta misma forma yo quiero cambiar los gráficos donde uno de los rangos quiero que sea una línea. Entonces, nuevamente voy a seleccionar las barras azules. Voy a dirigirme a la pestaña Configuración del editor gráfico. Y voy a ubicar donde dice tipo de gráfico. Y acá voy a ubicar la que diga combinado, que está acá, ¿no? El gráfico combinado. Entonces ya la línea se dispone diferente en ambos rangos. Puedo también agregar los datos de estas barras. Por ejemplo, voy a hacer doble clic sobre este conglomerado, ubicándonos en el editor gráfico, pestaña personalizar, y en la parte de abajo está la etiqueta de datos. Y la etiqueta de datos le puedo decir que en su posición puede ser un extremo externo. Listo. De la misma forma voy a seleccionar la línea y también voy a etiquetar sus datos. Listo. ¿Qué más podemos ver? Veo que los encabezados de las series no se han colocado, porque yo hice la selección desde B3 hasta C12. Entonces vamos a cambiar agregando estos encabezados. Nuevamente voy a seleccionar el gráfico. También puedo hacer clic sobre estos tres puntos y escoger editar gráfico. Ahí está. Y dentro de la pestaña configuración tengo el intervalo de datos. Voy a cambiar el intervalo de datos. En este caso ya no va a ser B3, sino quiero que comience desde B2 para que integre los encabezados. Presiono aceptar. Ya está integrando.
voy a seleccionar en este caso la leyenda, y esta leyenda quiero que se ubique en la parte de abajo. Ya está. ¿Qué más me faltaría? Y finalmente me dispondría a agregar el título al gráfico. Voy a minimizar lo que es la pestaña de leyendas, y dentro de la misma personalización acá dice título de gráficos, y en el título de gráficos yo le voy a colocar estadística de series. De todas maneras en negrilla, y que esté centrado. Cierro el editor. Entonces, como verás, se hacen también procesos un poco más detallistas en Google Sheets, que un poco más intuitivos que en Excel. Finalmente voy a reducir el tamaño de mi cuadro para poder ubicar el cuadro en esta parte y extenderlo. Tenga esta figura, ¿no? Para que pueda hacer finalmente su impresión. Con respecto a lo que es la exportación y la impresión, cuando hablamos de exportación en una hoja Google Sheets, estamos hablando de un formato que podamos grabarlo o digitalizarlo. Y el clásico ejemplo es el del formato PDF. Para ello lo que voy a hacer es voy a seleccionar las celdas que van a comprometer esa exportación. Me voy a dirigir al menú archivo y dentro de ellos yo tengo la opción descargar. Puedo hacer el descargo directamente hacia una hoja de Excel, a un procesador de textos document, y justamente tengo acá el PDF, que es el que más me interesa. Voy a hacer clic en el documento PDF y en esta ventana voy a tener que hacer algunas especificaciones básicas. Primero, no necesito que se me muestre la hoja actual, sino en este caso las celdas que he seleccionado. De la misma forma, los márgenes yo los puedo minimizar en forma estrecha. Y de todas maneras, siempre debo de tener el ajuste a la página, porque si lo tengo en normal, lamentablemente me sale despedazado. Por eso en este caso la escala a ajustes de página es la adecuada. Realizado todos estos procesos, simplemente presiono el botón exportar y me está indicando en dónde yo voy a grabarlo, ¿no? En este caso yo estoy utilizando la carpeta temporal y en este caso yo le voy a llamar como hoja final. Una vez que se haya hecho el descargo, simplemente ejecuto. Entonces yo ya tengo en PDF esta exportación. Con respecto a lo que es la impresión, en este caso yo cierro esta hoja. Voy acá. Lo mismo, tengo seleccionado todo este bloque y desde el menú archivo, en la parte final, yo tengo la opción de imprimir o la tecla común control P. Lo mismo, se tiene que hacer las mismas modificaciones. En este caso hago celdas seleccionadas. Los ajustes de página ya están establecidos y los márgenes también estrechos. Me fijo que solo sea una hoja y simplemente presiono siguiente. En este caso se apertura el panel de impresiones donde yo puedo seleccionar la impresora que esté activa en mi máquina, o también puedo hacer también el guardado PDF, tal igual como se hizo con Excel, solo que acá un poco más dosificado, un poco más ordenado. Y al final presiono el botón de imprimir. Entonces, con esto se te ha enseñado cómo se realizan en forma básica 7 pasos importantes para comenzar también a manejar a Google Sheet. La ventaja ante Excel es que Google Sheet es totalmente gratuita y no corroborará una licencia pagante como lo hiciese Microsoft Excel.